Bueno, amados hermanos, hoy quiero mostrarles 3 marcas de los que viven a la luz del Evangelio. 3 marcas de los que viven a la luz del Evangelio, con una razón: para que usted sea un testimonio fiel y valiente de Jesucristo. El mensaje de hoy es llamado Exhortados a vivir a la luz del Evangelio, y sale de nuestro estudio de Filipenses, de la sección que estaremos viendo hoy, capítulo 1, versículos 27 al 30. Y a medida que leía Filipenses 1, 27 al 30, no podía hacer otra cosa que imaginar a Pablo escribiendo esa sección o dictándole al amanuense esa sección, al mismo tiempo que él está pensando, yendo con su mente 9 a 12 años atrás, cuando funda la iglesia en Tesalónica. Porque fíjense que los tesalonicenses también, como estos filipenses, habían sido transformados poderosamente por el Evangelio. El Evangelio de Cristo transforma verdaderamente y poderosamente a aquellos que alcanza. Y a los tesalonicenses los había convertido, los había transformado, pasaron a ser de idólatras, pasaron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, dice Pablo. Así que 9 a 12 años antes de escribir Filipenses, Pablo experimentó con los tesalonicenses lo que ahora le pide a los filipenses. ¿Qué es esto? Bueno, a los filipenses les está exhortando a vivir a la luz del Evangelio, en medio de una sociedad pagana que obviamente los resiste. Y ese había sido el mismo caso de la iglesia en Tesalónica. Así como Pablo dice que los tesalonicenses llegaron a ser imitadores de Pablo y del Señor, habiendo recibido la palabra en mucha tribulación y con el gozo del Espíritu Santo, esto lo dice en 1 de Tesalonicenses 1:6, ahora, luego que les compartiera a los filipenses sus circunstancias adversas y cómo Dios usó esas circunstancias adversas para avanzar la causa del Evangelio, es como que Pablo está volviendo a escribir lo mismo. Pablo ahora, conforme le escribe a los filipenses, algo que también había compartido con los tesalonicenses, ahora con los filipenses él cambia el foco, él deja de concentrarse en él mismo, en dar el reporte de cómo van sus cosas, y empieza a comunicarles exhortaciones. Les empieza a pedir cosas que tienen que ver con la vida de los filipenses. Entonces, una vez que Pablo ha instruido a los filipenses acerca de cómo lidiar o cómo lidió él con el dilema, ¿se acuerdan? Él contemplaba la realidad de partir y estar con Cristo, o aceptaba la realidad dada por Dios de quedarse en vida para tener un ministerio más fructífero. El apóstol les había informado claramente que él, si era la voluntad de Dios, se había convencido de que continuar en la carne era más necesario para la causa de estos creyentes en la ciudad de Filipos. Por lo tanto, una vez que él comparte esto lo vemos en la sección que va del versículo 12 al 26 en el capítulo 1, donde él, sobre todo en esa última parte de la sección, comparte desde lo más íntimo de su corazón, de esa misma manera, digamos, abnegada y llena de amor hacia ellos, es que ahora comienza con exhortaciones, comienza con pedidos para que ellos vivan a la luz del Evangelio. Y en el versículo 1:27, Pablo escribe: solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios.
Hasta ahí vamos a ver hoy, aunque ese versículo 28 concluye con que de ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios, algo que vamos a ver la semana que viene, en 2 semanas, si Dios quiere. Pero estos versículos comienzan la primera sección de exhortaciones que el apóstol Pablo le da a los filipenses. En nuestro estudio de hoy vamos a dividir esta sección, si usted está ahí con su Biblia, por favor, en Filipenses capítulo 1. Fíjense, vamos a dividir esta sección que va del versículo 27 al versículo 30. La vamos a dividir en varios mensajes, porque esta sección entera es un solo pensamiento. Recuerden esto, que nosotros tenemos versículos bíblicos, tenemos una determinada edición de la Biblia, pero originalmente Pablo escribe toda una carta en griego, donde obviamente como un buen comunicador que es, hay pensamientos que van, digamos, si son completos, que debemos respetar. Y yo quiero hacer eso, no quiero violentar la Escritura. Y digamos, pensamiento concretamente va de lo que nosotros tenemos en el capítulo 1, del 27 al 30. Es un solo pensamiento, pero como es bastante largo, lo voy a dividir en varios mensajes, siempre respetando y trayendo su mente, hermano y hermana, a lo que él está comunicando en ese pensamiento. Quiero que veamos cuidadosamente cada uno de los pensamientos que conforman esta exhortación. En la primera sección de exhortaciones paulinas estaremos contestando 3 preguntas para que esté atento. La primera pregunta que estaremos contestando es: ¿qué es comportarse de una manera digna del Evangelio? La segunda pregunta que estaremos contestando hoy, en nuestro segundo punto: ¿qué significa estar firmes en un mismo espíritu? Y hay una tercera pregunta que estaremos contestando conforme vemos el punto 3, ¿qué significa luchar unánimes por la fe del Evangelio? Entonces, para introducir este mensaje, debo mencionar que el apóstol pasa de comunicar, como les decía anteriormente, su situación personal en el primer encarcelamiento romano, ahora está pasando a exhortar a los creyentes a que caminen a la luz del Evangelio. Y esta sección del 1:27 al 30 nos presenta 6 ideas, las cuales estaremos analizando una por una, para aprender a vivir como ciudadanos del cielo en la tierra. Esa es la intención de Pablo en esa sección. Los versículos que veremos hoy, el 27 y el comienzo del versículo 28, nos exhortan a vivir como ciudadanos del cielo, estando firmemente unidos. Esa es la exhortación. Pero también veremos que Pablo nos enseña a cómo es que debemos estar firmes. Ya desde el comienzo quiero que veamos esa parte. No solamente nos deja con lo que es la exhortación, pero también nos da la instrucción de cómo estar firmes. Pero también no quiero empezar, digamos, o adentrarme a lo que es el mensaje sin antes preguntarles a ustedes e interactuar con ustedes en este sentido. Tengo 3 preguntas para ustedes. ¿Está usted caminando firme en su vida cristiana? Esa pregunta es para usted. ¿Está usted caminando firme en su vida cristiana? Pablo nos está exhortando a vivir a la luz del Evangelio. La otra pregunta que tengo para ustedes es si está usted siendo paralizado por las tentaciones, o tal vez está siendo paralizado por las preocupaciones de este mundo o por el miedo. ¿Le está pasando eso? Bueno, hoy Pablo nos exhorta a vivir a la luz del Evangelio. Y la otra pregunta que tengo para usted es si tiene usted a alguien en su vida que ha abandonado la fe y se ha estancado en el mundo. ¿Está usted experimentando eso? Bueno, aliéntese. Pablo nos está exhortando a vivir a la luz del Evangelio. Pablo nos muestra hoy 3 marcas de los que viven a la luz del Evangelio para que usted sea un testimonio fiel, un testimonio valiente de Jesucristo.
Y estas 3 marcas que vamos a ver hoy son los 3 puntos que vamos a estar viendo. Porque recuerde que hoy quiero mostrarle 3 marcas de los que viven a la luz del Evangelio, para que usted también sea un testimonio fiel y valiente de Jesucristo. Entonces veamos juntos lo que Pablo tiene para decirnos. Lo que Pablo nos dice que nos ayudará a nosotros a contestar esas 3 preguntas que vimos al principio, no las que le dije a usted. Esas, mientras usted medita y escucha, pídale al Espíritu Santo de Dios que le ayude a cómo aplicar lo que estamos viendo hoy. Entonces, Pablo ya deja de hablar de él, ya deja de hablar de sus circunstancias y se concentra ahora pura y exclusivamente en la vida de los filipenses. El apóstol desea que estos exhiban la obra de Jesús en sus vidas, desea que exhiban el corazón del Evangelio, ahí donde viven. Entonces, lo que vemos a continuación son las 3 primeras ideas. ¿Recuerdan que les dije? Filipenses 1, 27 al 30 nos presenta con 6 ideas. Hoy vamos a ver las primeras 3 ideas que están acá en este pensamiento. Es un solo pensamiento que Pablo comunica y estas 3 ideas van a ser nuestros 3 puntos. Conducta celestial, comunión constante y constancia con compromiso. Esas son las 3 marcas que vamos a ver. Y la primera marca de alguien que vive a la luz del Evangelio es una conducta celestial. El apóstol comienza con lo que es la exhortación básica de la carta, diciéndoles: solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Los creyentes, quienes son ciudadanos del cielo, deben mantenerse viviendo de una manera digna del Evangelio, caminando unidos, promoviendo el Evangelio, conforme enfrentan la oposición del mundo, pero sin temor. Entonces, contestemos la primera pregunta que dijimos que íbamos a contestar. ¿Qué es comportarse de una manera digna del Evangelio? Vivir de una manera digna del Evangelio es simple y llanamente buscar glorificar a Cristo en todo. Es ambicionar agradar al Señor. Como dice Pablo en 2 Corintios 5:9, sea que vivamos o muramos, ambicionamos ¿qué? Agradar al Señor. Aun cuando eso significa que debemos vivir en contra de la corriente del mundo. El creyente debe identificarse con Cristo como ciudadano del cielo. Si usted es un creyente nacido de nuevo, regenerado por el Espíritu Santo, su ciudadanía está en los cielos. Y usted debe vivir como ciudadano del cielo a expensas de que el mundo lo discrimine, odie y persiga. Hermanos, Pablo les está pidiendo a los filipenses, a personas que viven en una ciudad que se enorgullece de su identidad como ciudadanos romanos, él les está pidiendo a que tomen su identidad en ser ciudadanos del cielo. Y no es que Pablo los está incentivando a una rebelión, no es que Pablo los está incentivando a que menosprecien el estatus de ciudadanos filipenses. Muchos de ellos eran ciudadanos romanos ahí. Pero lo que el apóstol busca es que no pongan su vista, no pongan su deseo, no pongan su identificación con un estatus que es temporario, con algo que es una condición pasajera. Ellos primero que nada eran ciudadanos del cielo, antes que ciudadanos del Imperio Romano. Si los creyentes se concentraban en complacer las expectativas de la ciudad filipense, ¿qué iba a pasar? Sus miradas, lógicamente, iban a estar atraídas a las glorias pasajeras de la tierra. Comunidad hispana en Estados Unidos es lo mismo para nosotros. Como dice Pablo cuando antes hablaba de la esclavitud, si usted puede conseguir su libertad, o en este caso, si usted puede conseguir su residencia, su ciudadanía, gloria a Dios, hágalo. Pero su ciudadanía real está en los cielos. Nosotros, hermanos, debemos notar que Pablo subraya este imperativo que le está dando a los creyentes usando un adverbio. Un adverbio es algo que cambia al verbo, lo ajusta, lo intensifica, y lo hace
para darle más énfasis al verbo que está usando. Solamente compórtense, dice. Solamente compórtense. O también puede ser traducido enfáticamente como solo una cosa. Solo una cosa les pido. Solo una cosa, hermanos filipenses. Vivan con una conducta celestial. Solo una cosa, hermanos. Hermanos bereanos. Es lo mismo para nosotros. Vivan con una conducta celestial. O sea, como cristianos tenemos el deber de ser buenos ciudadanos, respetar las autoridades gubernamentales aquí en la tierra que Dios ha establecido. Esto lo vemos claramente en Romanos 13, versículos 1 al 14. Como ciudadanos del cielo debemos orar también por nuestros líderes civiles para que vivan una vida tranquila, para que podamos tener paz y tranquilidad y proclamar el Evangelio. Esto lo vemos en 1 Timoteo 2, versículos 1 y 2. Y aquí, en Filipenses, Pablo complementa esos principios bíblicos acerca de las obligaciones del creyente como ciudadano terrenal, pero enfatizando que la ciudadanía más importante de los creyentes es la del cielo. Y esto lo dice en el 3:20 de Filipenses, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. O sea, planteémonos nuevamente la pregunta: ¿qué es comportarse de una manera digna del Evangelio? Simple y llanamente vivir bajo el señorío de Cristo. Y para vivir bajo el señorío de Cristo, Pablo exhorta a los creyentes a vivir a la luz del Evangelio. Esto consiste en que todo lo que hagamos lo hagamos para su gloria. 1 Corintios 10, 31. Consiste en congregarnos y estar juntos como iglesia, porque es solamente allí, es solamente aquí cuando podemos cuidar de la pureza de la iglesia. Pero no solamente cuidar de la pureza de la iglesia, edificar la iglesia. Porque es desde la iglesia que el Evangelio de Cristo sale para ir al rescate de aquellos que están perdidos y perdidos por toda la eternidad. Por eso Jesús dice, nuestro Salvador dice en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Obviamente que Dios está en todos lados, sabemos eso, pero Él está reconociendo la importancia que tiene la iglesia al haberle dado Dios a la iglesia las llaves del reino de Dios. Esto es algo que el escritor de Hebreos también confirma cuando insta a los creyentes hebreos a que no caigan en la costumbre de no congregar. O sea, estamos siendo exhortados a vivir a la luz del Evangelio, y el cristiano que vive con la marca de una conducta celestial vive en la casa de Dios. Y es lo que el autor de Hebreos dice, Hebreos 10, 24 al 25, y considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Así, un hijo de Dios muestra esa marca, esa conducta celestial, siendo luz en un mundo en tinieblas, congregando con sus hermanos, y desde ahí, ese es nuestro centro de operaciones, en un sentido. Y desde ahí salimos al rescate. La única manera de que los creyentes exhiban una conducta celestial es si los creyentes se congregan para estimularse al amor y a las buenas obras. Si usted está solo, usted no se puede estimular, nadie lo puede estimular y usted no puede estimular a nadie. Por eso ellos, tal como lo hace Pablo, ¿qué es lo que hacen? Deben exhortarse unos a otros. Por eso Pablo los exhorta ahora a vivir a la luz del Evangelio. Y nosotros estamos llamados a alentarnos al amor y a las buenas obras, a exhortarnos unos a otros. ¿A qué? A vivir esta vida a la luz del Evangelio, mostrando y exhibiendo esta conducta celestial.
Pablo nos está exhortando a vivir a la luz del Evangelio. Y lo primero que vimos es que nos pide que exhibamos una conducta celestial. Ahora, lo otro que espera de los filipenses y también de nosotros es que mantengan una comunión constante. Esa es la segunda marca de alguien que vive a la luz del Evangelio. Es que tenga comunión constante. Esta es la segunda de las 3 marcas de los que viven a la luz del Evangelio. ¿Para qué? Para que aquellos que viven a la luz del Evangelio puedan ser un testimonio fiel y valiente de Jesucristo. Pablo desea que los filipenses se mantengan firmes como ciudadanos del cielo. ¿De qué manera? Promoviendo el Evangelio de Cristo en la ciudad de Filipos. Tan simple como eso. El resultado que Pablo esperaba de esta firmeza es que sea que él volviera a la ciudad de Filipos, sea que él pudiera volver a verlos, o si es que permanecía ausente, porque iba a otro lugar a predicar o seguía en ese arresto domiciliario en Roma, él iba a escuchar de ellos ¿qué? Cosas grandes que estaban haciendo para la gloria de Cristo. Y esto en un sentido, hermanos, es lo que cualquier pastor con un corazón que ama a Cristo y a la iglesia de Cristo va a desear. Escuchar que sus hermanos de la misma congregación están, digamos, exhibiendo ese amor, ese celo por Cristo, ese amor por los hermanos también, ese crecimiento espiritual, esa comunión constante, que es esa marca también de aquel que vive a la luz del Evangelio. Es lo mismo que, por ejemplo, el apóstol Juan, cuando está escribiendo su tercera epístola, dice en los versículos 3 y 4, pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad a la verdad, esto es, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Es una realidad de todo pastor. Es una realidad de todo anciano, de todo líder cristiano. Cuando sus hermanos, y en especial aquellos a quien él está ministrando directamente, caminan fielmente. Esto trae gozo. Y Pablo deseaba ir a verlos, pero también pensaba enviar a Timoteo, y él quería, sea que él esté ausente o que vaya a verlos, quería escuchar buenas cosas de sus hermanos. Para que esto fuera posible, debían ellos manifestar esta comunión constante. Y estamos en el versículo 17. Dice, 27, perdón. Dice ahí Pablo, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu. De ahí surge la constancia y en un mismo espíritu. De ahí surge la comunión. La segunda marca que estamos viendo de un creyente que vive a la luz del Evangelio es una comunión constante. Entonces, hermanos, lo que el apóstol buscaba ver en ellos es que convivían en una comunión constante. Esto significa que estaban unidos en un mismo espíritu, pero también en el Espíritu Santo. Esta sección contesta la segunda pregunta que dijimos que íbamos a contestar. ¿Qué significa estar firmes en un mismo espíritu? Bueno, cuando Pablo escribe que él espera oír que están firmes, sugiere esto. Sugiere esta imagen. Es la imagen de un soldado que rehúsa replegarse y mantiene su posición en el campo de batalla, aun si eso le hace peligrar la vida. Pablo le dice a los filipenses que no deben retroceder, que no deben ceder territorio conforme contienden por la fe con los oponentes del Evangelio. Ahora, debemos prestar atención, hermanos, y hacernos la pregunta, ¿cómo es que retrocedemos? Si Pablo nos indica que debemos estar constantes, no tiene que haber retroceso. ¿Cómo es entonces que retrocedemos? ¿Cómo retrocede un cristiano? Bueno, antes de entrar a esta parte, quiero que me escuche atentamente
lo comparto desde lo más profundo de mi corazón pastoral. Busco comunicar esto con sensibilidad, con amor, con comprensión, pero la verdad debe ser dicha, porque si no, ¿para qué me puso el Señor acá, no? Más allá de que todos hemos pasado por momentos feos, momentos de desaliento, momentos de incertidumbre en nuestro caminar, yo creo que todos los que estamos aquí presentes hemos en algún momento experimentado eso. Más allá de eso, hay varias formas y maneras de retroceder en la fe. Hay, como se dice, para todos los gustos y sabores. Están los que directamente dejan de congregar y en vez de identificarse con el reino de los cielos, actuando como ciudadanos del cielo, compartiendo el Evangelio en medio de la sociedad y la comunidad en las que Dios les ha puesto, ellos deciden identificarse con el mundo. Se comienzan a identificar como ciudadanos de este mundo. ¿De qué manera? Bueno, si usted da una mirada a las congregaciones locales cada domingo, espero que no lo haga porque si no va a estar en otro lado. Mejor dele la mirada sola acá, ¿ok? Pero vamos a hacer de cuenta que alguien le puede informar. Usted dice, ok, Juancito, ¿cómo estuvo la congregación ahí hoy? Oh, había un montón de sillas vacías y luego llama a Marta y no, ahí, mantenga la información así, ¿no? Pero si usted le da una mirada a las congregaciones locales cada domingo, podrá tener una idea de quién se está identificando, digamos, ¿con qué? Si con el reino de Cristo, si como ciudadano de Cristo o como ciudadano de la tierra, del cielo. Por ejemplo, y esto es muy simple, esto no es algo, digamos, que requiere mucha inteligencia para darse cuenta. Si en un tiempo alguien se identificaba con Cristo, alguien se identificaba con el cuerpo de Cristo y ahora se identifica con el mundo, ¿cómo lo hace? Pasando los domingos fuera de la iglesia, como cualquier mortal que no conoce a Dios. Ahí tiene usted un caso de alguien que ha retrocedido. ¿Usted coincide conmigo en eso? Una persona que se queda en su casa sabiendo que se llama cristiano, ¿ha avanzado en la fe o ha retrocedido en la fe? Ha retrocedido. Ya no hay una identificación con la iglesia de Cristo para ir a alcanzar a otros con el Evangelio de Cristo. Oh no, sí, yo hablo de Cristo en mi trabajo. ¿Ok? ¿Qué dices de Cristo? No, que vino a perdonar los pecados y es una visión corta, porque es verdad, Cristo vino a salvar al pecador, pero Cristo no nos vino a salvar individualmente, nos vino a salvar como iglesia. Una y otra vez, con distintas imágenes se nos dice que somos el cuerpo de Cristo, que somos miembros del cuerpo de Cristo. Y déjeme que le diga una cosa, si a alguien le cortan un dedo, ese cuerpo de Cristo va a estar dolorido. Entonces, nadie va a poder avanzar, sobre todo si hace un trabajo que requiere de sus manos, si le falta un dedo. Eso trae dolor. Y esa persona ha retrocedido, no ha avanzado. Pero el pecado es engañoso y nos hace a veces creer que estamos bien. Pero ya no hay una identificación con la iglesia de Cristo. Ya no hay un deseo de ir a alcanzar a otros. ¿Para qué voy a ir a alcanzar a otros? ¿Qué le voy a decir? ¿Que no vaya a la iglesia como estoy haciendo yo? Si lo que usted está haciendo es lo mismo que hace la gente del mundo, ¿qué hace la gente del mundo? Usted sabe que soy un fanático de los Eagles, pero no me voy a quedar en mi casa a ver a los Eagles. Voy a venir a la iglesia, sea o no sea pastor. ¿Se entiende? Así juegue Boca Juniors, la final del mundo. No me voy a quedar. Voy a venir a la iglesia. Y si lo que usted está haciendo es lo mismo que hace la gente del mundo, evidentemente usted ha retrocedido. Otro caso es cuando algunos retroceden al sucumbir ante las presiones de la sociedad en la que viven. Un ejemplo nos lo brinda el autor de Hebreos, algo ya mencionado, citando Hebreos 10, 24 y 25. Pero
Inadvertidamente para Pablo, y preste atención a esto, y no sé, yo a lo mejor estoy muy sensible, que me pone triste esto, pero inadvertidamente para Pablo, en ese mismo momento que está escribiendo esta carta, uno de sus colaboradores más cercanos, Demas, en un futuro no lejano, lo abandonaría para irse a Tesalónica. Eso le debe haber partido el corazón al apóstol Pablo. ¿Qué podemos decir de Demas? ¿Avanzó en su fe o retrocedió? En un futuro no tan lejano lo abandonaría para irse a Tesalónica, buscando lo que el mundo le podía ofrecer. ¿No es triste eso? El de Demas fue uno de los casos más tristes de retroceso espiritual. Aproximadamente 4 años después de escribir Filipenses, desde su primer encarcelamiento en Roma, Pablo escribe su última epístola dirigida a su hijo en la fe, Timoteo. En ese momento está encarcelado Pablo nuevamente, o sea, 4 años después que está escribiendo esta carta que estamos estudiando nosotros, vuelve a Roma, vuelve a estar encarcelado, esta vez no con encarcelamiento domiciliario. La estaba pasando bien feo y él sabía que iba a morir como mártir. Es entonces que en 2 de Timoteo 4, del 9 al 10, escribe: procura venir a verme pronto. No sé si nota la tensión, la tristeza del apóstol, hablándole a Timoteo. Procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Qué caso tan triste, hermanos. Qué caso tan triste. Demas pasó de ser un colaborador cercano de Pablo a abandonar la fe por amor al mundo. Y vamos a hacer de cuenta que somos misericordiosos al analizar el caso de Demas y digamos que decimos, bueno, abandonó a Pablo, pero no abandonó la fe. El problema que nos encontramos es que Pablo usa la frase amó este mundo, habiendo amado este mundo. Y esto evidentemente al menos habla de que puso su deseo de comodidad, su deseo de seguridad, por encima de su compromiso con el Evangelio de Cristo. Y nuestra comunidad, ustedes saben, el Dios es el dinero, el Dios es el sueño americano, el Dios es la estabilidad que podemos ganar acá, y nos olvidamos del Dios que nos da todas esas bendiciones. Y cuando hacemos eso es un retroceso espiritual muy peligroso. Este amor al mundo evidentemente habla de que, bueno, tuvo miedo a la persecución. Estamos hablando de estos creyentes, eran creyentes hebreos que obviamente estaban bajo mucha presión, bajo mucho odio, perdían sus trabajos. Vamos a hacer de cuenta que usted era carpintero. La asociación de carpinteros no lo dejaba trabajar nunca más con ellos. Vamos a hacer de cuenta que usted tenía una casa. Iban a tratar de acusarlo falsamente de que usted adoraba al emperador o al nuevo rey, a Cristo, y iban a acusarlo delante de las autoridades romanas. Él no adora al emperador romano, y una vez que usted se metía en problemas, le iban a quitar la casa, sus bienes, y la pancita le iba a empezar a hacer ruido, y los hijos en la casa no iban a tener para comer, y la estabilidad, bien, gracias. O sea, estamos hablando de presión verdadera. Por eso, el autor les dice, no se tienten de ceder ante esa presión que es real y dolorosa. Prosigan en su caminar con Cristo. Y hermano, yo te digo en esta tarde, no sé en qué posición estás, no sé qué es lo que estás pasando, sigue a Cristo. Te aliento y te exhorto a vivir a la luz del Evangelio,
a vivir en una comunión constante, mostrando lo que vimos también la conducta celestial, creyéndole a Cristo, porque tú eres un ciudadano del cielo. Puede ser que Demas haya sido atraído por valores, placeres del mundo, tal vez buscó otro estatus, tal vez era una persona súper inteligente y decía, ¿qué voy a hacer acá al lado de este hombre que lo están por matar? ¿Y después qué? Tal vez las riquezas o una libertad de las obligaciones que trae ser cristiano. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Que ser cristiano trae obligaciones? Bueno, a lo mejor este hombre dice, esto está de más, dijo Demas. Debemos prestar atención, hermanos. Debemos escuchar la frase de Pablo. Amó más al mundo. Porque el mismo sentido de la frase es usada también por el apóstol Juan. En 1 Juan 2:15. Dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esto es algo serio. El amor de Demas por el mundo evidenció que él eligió lo temporal en lugar de lo eterno. Por lo tanto, se aleja del Evangelio, se aleja del señorío de Cristo al abandonar su puesto como soldado de Cristo. Por eso Pablo dice, no, mantengan una comunión constante, sean constantes. Dice, permanezcan, firmes en un mismo espíritu. Unidos en la iglesia, avanzando sin retroceder en medio de la sociedad que debemos evangelizar con el mensaje de Cristo. El retroceso del cristiano que Pablo trata de evitar al llamarlos a la comunión constante, lo dice, están como firmes en un mismo espíritu. Es la exhortación lógica, hermanos. La exhortación lógica de un pastor que ama a su congregación y que proclamará apasionadamente y hasta las lágrimas. Es la exhortación a vivir a la luz del Evangelio, que incluye que exhibamos una conducta celestial, que mantengamos una comunión constante, pero que también tengamos constancia con compromiso. Esa es la otra marca. Esta es la tercera marca de los que viven a la luz del Evangelio y que debemos aprender para que podamos exhibir un testimonio fiel y valiente de Jesucristo. Entonces, entrando en nuestro punto número 3, constancia con compromiso. Al final del versículo 27 y comienzo del 28, vemos que Pablo nos muestra cómo evangelizar nuestra comunidad sin ser intimidados por ella, sin ser intimidados por la oposición de los no cristianos. Es en este punto que encontramos dos ideas, que la constancia con compromiso incluye ¿qué? Dos cosas. La constancia con compromiso incluye la unanimidad en la lucha y también el no temer a los adversarios. Pablo exhorta a los filipenses diciéndoles que deben estar luchando unánimes por la fe del Evangelio, el final del versículo 27, y de ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios. Entonces vamos a ver estas dos divisiones de esta constancia con compromiso. La primera es que debemos estar unánimes en la lucha. Tanto ellos como nosotros somos exhortados a que vivamos a la luz del Evangelio. Incluye esto que estemos proclamando el Evangelio. Hermanos, por eso debemos alentarnos al amor y a las buenas obras, como dice Hebreos. Parte de las buenas obras es la proclamación del Evangelio. Por eso no debemos dejar de congregarnos, para poder alentarnos y luchar unánimes por la fe del Evangelio. Y acá es que contestamos la tercera pregunta que dijimos que íbamos a contestar. ¿Qué significa luchar unánimes por la fe del Evangelio? ¿Qué significa luchar unánimes por la fe del Evangelio? Bueno, ¿sabe qué significa? Que esta lucha la peleamos juntos. Esta lucha es del ejército de Cristo. No hay llaneros solitarios. Y aún el llanero solitario tenía a alguien que lo ayudaba. No era ningún tonto. Por eso, como soldados de Cristo, todos debemos mantener nuestra posición. No debemos retroceder, sea que nos toque mantenernos atrincherados
o que nos toque salir a campo abierto. Cuando estamos escuchando la silbatina de las balas de odio, la silbatina de las persecuciones que nos están silbando en los oídos, debemos permanecer luchando unánimes por la fe del Evangelio. Este luchar unánimes comunica la idea militar de combatir lado a lado. Estamos uno pegado al otro, combatiendo lado a lado en el campo de batalla. Esa es la idea que comunica Pablo ahí. Esto comunica la idea de un equipo también que se está exigiendo y esforzándose juntos con un objetivo común. Si usted es hincha de Boca Juniors, va a decir que justamente mi equipo en estos momentos es el caso a no imitar, porque verdaderamente no juegan en equipo, no se exigen, no tienen un objetivo común. Y bueno, no sé qué equipo le gusta a usted y cuál sigue, pero la Iglesia de Cristo está llamada a jugar en equipo. Respetar cada uno la posición que Dios le ha dado y jugar, porque tenemos el mejor técnico que uno puede tener. El Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, dándonos las indicaciones técnicas a través de la palabra. Y este contender que usa Pablo implica que vivir dignamente a la luz del Evangelio consiste en un esfuerzo denodado, pero también que los creyentes no luchan solos. Ahora, ¿a qué tipo de lucha, a qué tipo de contienda nos está llamando Pablo? Bueno, miren, sea que le habla a quienes viven en Filipos, en Roma, o que nos habla a nosotros viviendo en Milford, en Georgetown, Bridgeville, donde usted viva, contendemos por el Evangelio a través de un evangelismo activo. Un evangelismo activo, ofreciendo, cuando hablamos con las personas, un razonamiento razonable de nuestra fe en Cristo. Conforme que refrendamos, mostramos y, le damos soporte a lo que estamos diciendo con la predicación al vivir vidas que corroboran lo que estamos confesando. Al vivir vidas de luz en medio de las tinieblas, en esa misma comunidad que estamos tratando de alcanzar para Cristo. O sea, no se nos llama a vivir recluidos. Esta lucha debemos llevarla a cabo unánimes. O sea, teniendo una meta y propósito en común, pero también que nuestros sentimientos, que nuestras emociones como hermanos y hermanas en Cristo nos mantengan unidos, alentándonos a esta misión tan dura y a veces desalentadora. Pero debemos entender que esta lucha no es contra los inconversos. Cuando Pablo nos habla de la lucha, de luchar, la lucha es a favor del Evangelio. La lucha es no ir en contra de un determinado grupo que creemos que ya por su estilo de vida no tienen cambio. No, la lucha es a favor del Evangelio. La lucha es proclamando el Evangelio. Pero esta constancia con compromiso nos muestra también una segunda arista, es que no debemos, debemos luchar unánimes, pero también no debemos temer a los adversarios. La segunda manera en la que Pablo le exhorta a los creyentes a que estén firmes en un espíritu es no temiendo a los adversarios. Y parte de mantener una constancia con compromiso, hermanos, es no temerle a los enemigos del Evangelio. Pablo nos exhorta claramente, de ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios. Miremos la palabra atemorizados. Esta es una palabra que aparece solamente esta vez en el Nuevo Testamento. Pero tenemos una idea del uso que Pablo le está dando. En la literatura griega este término era usado de animales que eran asustados por un ruido fuerte. En particular, ¿sabe qué? Los caballos que se asustaban en medio del fragor del combate. Entonces, nosotros no debemos salir ahí despavoridos, asustados. También se usa para expresar la sorpresa de alguien que recibe una desgracia inesperada, por ejemplo. Esto puede ser comparable a el susto que uno experimenta cuando el doctor nos informa que hay algo que no está bien, nos da un diagnóstico que es grave, que es inesperado. Esa sorpresa, ese susto, bueno, no debemos estar así atemorizados.
por nuestros adversarios, por aquellos que se oponen al Evangelio. Lo que Pablo quería escuchar, como nos dice, es que mantienen esta conducta, mantienen esta actitud, mantienen y se mantienen firmes en el puesto que Dios les puso, porque él dice que quería escuchar de ellos, de que no estaban asustados, que no tenían pánico, que no estaban intimidados por aquellos que se oponían a la predicación del Evangelio. Y se oponían a los que fielmente lo predicaban, obviamente. Y tiene que ver también con lo otro, ¿no? Otra manera de saber si uno está retrocediendo es si el mundo nos ama mucho y si el mundo no está en un sentido molesto con que nosotros compartimos, no solamente vivimos el Evangelio, sino que lo compartimos, algo no está bien. Obviamente, ¿quiénes podían ser los oponentes ahí? Bueno, Pablo no los identifica en esta carta claramente, pero seguramente no eran los judaizantes, porque lo vamos a ver más en el capítulo 3, Pablo habla de eso. Es muy probable que sean no cristianos, o mismo algunas autoridades romanas, porque recuerden que Pablo también dice en el 1:30, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí, y Pablo fue perseguido por las autoridades romanas. Entonces, imagínense esto, los cristianos en Filipo eran una comunidad muy pequeña. Sus creencias religiosas era algo que los hacía resaltar, pero también sus normas sociales, que distaban mucho de la sociedad que los rodeaba. Hay un comentarista bíblico que cree que los seguidores de Cristo se habrían enfrentado especialmente a presiones económicas. Algo de esto les hablé, pero es muy probable que esto haya sido así. El problema es que no importa el tiempo, no importa si fue en el primer siglo, no importa si es ahora en el siglo XXI, la verdad de Dios es siempre acosada, la verdad de Dios es siempre perseguida por la maldad, así como fue realidad de los cristianos del primer siglo. Nosotros no vamos a estar eximidos de eso en el siglo XXI. Vamos a experimentar oposiciones similares. Entonces, hermanos, hay distintas cosas que usted va a enfrentar. Por ejemplo, si usted es un padre, como nos ha pasado a mi esposa, a mí, ¿no?, que decide, bueno, no vamos a mandar a nuestros hijos a la escuela pública, y va a haber mucha oposición que se va a levantar. Entonces, hay otras cosas, ¿no?, de que aquel empleado que trabaja dice a conciencia, dice, no voy a estar haciendo llamadas o estando en social media cuando estoy en el trabajo, mientras hay otros empleados que lo hacen y lo miran a este como si fuera un marciano porque no lo hace. Pero él dice, no, estoy acá para trabajar. O dice, soy cristiano, pero me pagan para trabajar y en horas de trabajo no voy a estar ahí tomando café, compartiendo el Evangelio con alguien, cuando me pagan para que yo trabaje. ¿Se entiende? Entonces, sea donde sea que usted se mueva, créame que usted va a enfrentar oposición. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver de esto? Que como dijo Carlos Spurgeon, cuando el mundo y la iglesia marchen en la misma dirección, puedes estar seguro de que la iglesia ha perdido su rumbo. Si usted y el mundo se llevan muy bien, si usted ve que como iglesia está marchando en la misma dirección que el mundo, usted ha perdido el rumbo. O como dice Santiago, si lo quiere más bíblico, Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por eso, amados hermanos, debemos recibir la exhortación de vivir a la luz del Evangelio, manteniendo una conducta celestial, una comunión constante con nuestros hermanos para estar firmes en un mismo espíritu y tener constancia con compromiso para que se vea que batallamos unánimes y sin temor, enfrentando al mundo sin dejarlo que nos influya y menos sin permitirle al mundo que nos seduzca. ¿Para qué? Para amarlo. Porque como dijo Spurgeon nuevamente, parafraseando a Santiago, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cuando el mundo te ama,
Pregúntate por qué. Pero aún así, sabiendo que nuestra misión evangelística no es contra el mundo, sino a favor de la causa del Evangelio y el beneficio del mundo pecador. Entonces, ¿cómo podemos concluir esto? Bueno, la iglesia filipense era una congregación buena, era una congregación robusta, pero Pablo les escribe para alentarlos a que sean aún mejor, a que sigan creciendo hacia la excelencia, para así ser ¿qué? Un mejor compañero ministerial para Pablo. Por eso luego que Pablo comparte acerca de su situación personal, se mueve ahora a exhortarles y brindarles 3 marcas de aquellos que viven a la luz del Evangelio. Se mueve a exhortarles para que sean un testimonio fiel y valiente de Jesucristo en medio de una sociedad perdida en el pecado. Y es mi oración esta tarde que usted también esté creciendo en su caminar con Cristo. Es mi oración y mi pedido a Dios en esta tarde y mi deseo pastoral que usted esté exhibiendo estas marcas de aquellos que viven a la luz del Evangelio. ¿Para qué? Para que usted sea un testimonio fiel y valiente de Jesucristo. Nuestra comunidad que está en penumbras, en oscuridad y en pecado, necesita eso. Oremos. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra, por estas exhortaciones paulinas. Ayúdanos, Señor, a vivir de una manera que demuestra y exhibe una persona que vive a la luz del Evangelio de Cristo, mostrando esa conducta celestial que muestra que somos ciudadanos del cielo. Mostrando también, Señor, que estamos en una comunión constante con nuestros hermanos, firmes, Señor, y mostrando también una constancia con compromiso. Oramos todo esto en el nombre de Cristo para tu gloria. Amén.